Entonces, entendemos por una permutación o reordenación. Entonces, son reordenaciones lineales de n objetos distintos. Ya, creo que recién he empezado a grabar. Entonces, las permutaciones son, vamos a entender que son reordenaciones lineales de n objetos distintos. Por ejemplo, para el caso si tengo un conjunto que tiene tres elementos, A, B, C, ¿ah? Ese va a ser nuestro conjunto. Entonces, bueno, estamos con dos. Las reordenaciones de estos serían AB y BA. Hay dos posibilidades. Es hacer una fila, si quieren, con los objetos distintos del conjunto. Aquí hay dos, A, B, entonces puede ser dos tipos de fila o disposiciones lineales o reordenaciones lineales, que sería primero A, segundo B, o al revés. Para tres conjuntos, o digo, para dos elementos, aquí era, por ejemplo, para dos elementos, tenemos esto. Ahora, para tres elementos, vamos a suponer que el conjunto tiene tres elementos. Entonces, las posibles filas que sean ABC, luego puede ser ACB, o que comience con B, luego AC, o B, CA, o que comience con A, y que sea, no, yo lo puse con A, y luego que comience con C, o sea D, o C, de A. Entonces hay tres reordenaciones, perdón, 6 reordenaciones posibles con tres elementos. Entonces, 2 para dos elementos y 6 para tres elementos. ¿Ya? B. Entonces, a eso tenemos que entender por permutaciones de n objetos distintos. Son las posibles reordenaciones en filas o reordenaciones lineales. Porque también podríamos hablar de reordenaciones circulares u otro tipo de reordenaciones. ¿Ya? No siempre van a estar en una fila, sino otro tipo de reordenaciones circulares o cuadradas. Pero cuando hablamos de permutaciones simplemente son las disposiciones lineales. Entonces, la idea es contar cuántas disposiciones lineales hay cuando tengamos n objetos de manera general, ¿no? Para 2 es 2, para 3 es 6, entonces para n está dado por n factorial. El factorial está definido para números enteros no negativos. Es decir, 0, 1, 2 y así en adelante.
definimos como 0 factorial, sería así, con 0 y signo de admiración, ¿no? Igual a 1. ¿Ya? 1 factorial va a ser igual a 1 por 0 factorial, y eso es igual a 1 por 1, es 1, ¿no? 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial, que sería 2 por 1, y eso es igual a 2. 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial, y eso es igual a 6. Y así, 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial, y eso es igual a 24. Entonces, la definición, se puede hacer la definición de manera recursiva, de esta manera, y los números enteros no negativos están contemplando 0, el 1, o se tiene que entender 2, 3, y así en adelante. Entonces tendríamos la definición de n factorial, que es igual a n por n menos 1 factorial n factorial, entonces es igual a n por n menos 1 factorial, como he definido abajo, para n mayor o igual a 1. Y en el caso particular de 0 factorial es igual a 1. Entonces, cuando n reemplace 1 aquí, va a ser 1 por 1 menos 1, 0, 0 factorial es 1, y vamos a obtener todo esto, ¿no? Entonces, note que n factorial, la interpretación de ese factorial es el número es el conteo de las permutaciones de n objetos distintos, ¿ya? Entonces, por eso aquí la permutación de dos objetos distintos, 2 factorial, es 2, aquí están. La permutación de 3 objetos distintos es 3 factorial, y eso da 6, y aquí están las 6 permutaciones. Si tuviera aumentado uno más aquí, a, b, c, d, tendríamos 24 permutaciones, ¿ya? 24 reordenaciones. Entonces, ¿qué es n factorial? Es el conteo de las permutaciones de n objetos distintos. Bien, aquí notemos que n factorial tiene que aprender su micrófono, porque si no, puede ser que no escuche y no entienda nada. Ese no sería 12 como 4 factorial. No, pues. 4 factorial igual a 12, no, pues porque tendría 4 por 3 factorial. ¿Y qué es 3 factorial? Es 6. 4 por 6, 24. ¿Ya? 24. Entonces, aquí n factorial también se podría definir como el producto de n por n menos 1, n menos 2,
por n menos 3, y así, hasta por 2, por 3, yo digo por 3, por 2, por 1, y eso, el producto de los números consecutivos del 1 al n es n factorial. Entonces, quitando el 0, se puede calcular de esa manera también los factoriales de los demás naturales. Por ejemplo, para el 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, y ese producto es 4. ¿No? Ya. Bien, entonces esto vamos a utilizar seguido, ¿ya? Esta definición. Arreglos o variaciones. ¿Qué vamos a entender por un arreglo o variación? Desde el punto de vista de la combinatoria. Entonces, suponemos n objetos distintos, entonces un arreglo o variación de tamaño R es una permutación de R objetos de esos n. ¿Ya? Entonces, dados n objetos distintos, una variación de tamaño R. Aquí R tiene que ser menor o igual a n, porque si no la respuesta tendríamos que sería 0. Una variación de tamaño R es una permutación de R, de tamaño R de esos n objetos. De R objetos del total de R. Por ejemplo, si tengo, para el caso de vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, considerando el conjunto de 4 elementos distintos, digamos A, B, C, D, entonces, ¿qué va a ser una permutación de tamaño 3 o un arreglo de tamaño 3? Entonces, arreglos de tamaño 3 o variaciones de tamaño 3. Entonces, son a ver, tengo A, B, C, D. Tengo que seleccionar, la idea es seleccionar 3 y ver las permutaciones. Puedo seleccionar A, B, C y ver las permutaciones. Ya sabemos que hay 6 permutaciones que están acá. Les voy a copiar. Entonces, hay que seleccionar primero 3 objetos y de ahí realizar las permutaciones de esos 3 objetos. ¿Ya? Pero no es la única manera de seleccionar 3 objetos de este conjunto. ¿Ya? Puedo seleccionar en vez de ABC, ABD. Entonces aquí cambio C por D. Y tendría otras 6 permutaciones. Otra forma de seleccionar 3
tres objetos. Cuando pongo los objetos con los elementos con llave, significa que es el conjunto, la lista, ¿no? La lista de un conjunto. Aquí no tiene sentido hablar de orden, no tiene sentido hablar de repeticiones, todos tienen que ser distintos. Aquí es el conjunto que estoy seleccionando del total, ¿no? El total es ABCD, y estoy seleccionando ABC, viendo las permutaciones, ABD, las permutaciones. ¿Qué más puede ir? O sea, a lo que me voy cuando pongo las llaves es lo mismo poner ABD que ADB. O sea, no tiene que haber ninguna distinción en estos dos conjuntos. Como en un conjunto de estudiantes. El hecho de que mencione primero a una persona al principio o al final no me va a cambiar el conjunto de estudiantes, ¿no? Entonces, eso tiene que entenderse por este conjunto, ya cuando pongo llaves. Mientras que si pongo sin llaves, ahí aquí el orden es importante, ¿no? Por algo estoy considerando como si fueran 6 casos distintos aquí, ¿no? Determinados por ABD. Bien, otro conjunto de 3 ya seleccioné ABC, ya seleccioné ABD, puedo seleccionar BCD, pues aquí puedo hacer D, B y C. Voy a hacer eso. Bueno, como estoy cambiando simplemente aquí la A por la D, voy a hacer eso, ¿ya? Para que sea fácil. Entonces, estoy obteniendo de este conjunto cambiando la A por la D. Listo, son sus 6 permutaciones. Luego me falta uno más. ABC, ABD, BBC, ACD, pues, ¿no? ACD, sí, ACD. ACD, eso no tengo. Entonces, ACD. Bueno, de aquí también voy a modificar esto. ACD. Estoy cambiando la D por la D. Bueno, no hay más. Solo hay estas 3 posibles selecciones estas 4 posibles selecciones de tamaño 3 de aquí. ¿Ya? Puedo seleccionar ABC, ABD, BCD o ACD. Entonces, cuando me refiero a arreglos, son las posibles permutaciones de tamaño 3. ¿Ya? No es todas las permutaciones de los 4 elementos. Si quisiera permutar los 4 elementos, hay 24 permutaciones. Pero aquí solamente estoy seleccionando 3 y viendo las permutaciones. ¿Ya? Entonces, aquí en total son 6 por 4, ¿no? Y 6 en cada uno, 6 por 4, 24 también. ¿Ya? Pero noten que pueden coincidir los números, pero son distintas cosas, ¿no? De aquí 4 factorial directamente sería la permutación de A, B, C y D. ¿No? Tendrían que ser cadenas de longitud 4. Ya. Entonces existen 24. Si quisiera seleccionar 2, para que no haya ningún error de concepto aquí, entonces lo dejaré ahí con 2. Con 2 sería más sencillo, voy a hacer 8 con 2. Puedo seleccionar AB y ver todas las permutaciones de AB. Entonces sería AB y BA. Otra forma de seleccionar 2 de ese conjunto de 4, AC. Y las formas de permutar AC también son 2. AC y CA. Luego puedo seleccionar AD. Las formas de permutar AD son 2, AD y DA.
Luego puedo seleccionar BC. Las formas de permutar BC también son dos. Luego puedo seleccionar BD. Las formas de permutar BD también son dos. Luego CD, creo que con eso acabo. Las formas de permutar el conjunto CD serían dos. Sí, serían dos. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 permutaciones, ¿no? Entonces hemos encontrado los arreglos o variaciones de tamaño 2 y 3. ¿Ya? Hay que seleccionar conjuntos y luego permutarlos. Bien. ¿Cuál es el conteo? Aquí hemos puesto con el conteo de permutaciones. Este sería el conteo de permutaciones. El factorial. Eso se explica. Ahora vamos a ver el conteo de arreglos. Bueno. Dado un conjunto de n elementos distintos, entonces los arreglos de tamaño R recuerden que R tiene que ser menor o igual a N. Si por algún motivo R fuera mayor a N, entonces sería 0 directamente. ¿Ya? Los arreglos de tamaño R están el conteo, ¿sí?, de los arreglos de tamaño R están dados por, pues. Entonces, hay distintas notaciones. La notación funcional sería T, N, R. ¿Ya? Esa sería la notación funcional. Y esto es igual a n factorial entre n menos r factorial. ¿Ya? Así, los arreglos de tamaño 2 y 3 para un conjunto de 4 elementos distintos, como hace rato. Aquí estamos hablando del conteo, no de la lista, ¿no? Simplemente vamos a contar, no es difícil hacer la lista. Los problemas de la materia simplemente se requiere conteo, no hacer la lista porque son cantidades gigantes, ¿ya? Así el conteo, a eso me refiero. ¿Ves? Respectivamente, sacamos la fórmula. 4 hay en total, quiero preguntar solamente 2, eso es igual a 2 factorial, no, 4 factorial, 4 factorial entre 4 menos 2 factorial, y eso es igual a 4 factorial, que es 24, entre 4 menos 2, que sería 2 factorial, que es 2.
y eso es igual a 12, ¿no? Que serían los 12 casos de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 12. Ahora, si tengo 4 elementos distintos como antes, si quiero ver las permutaciones de tamaño 3, entonces sería 4 factorial entre 4 menos 3 factorial, y eso es igual a 4 factorial 24, abajo es 4 menos 3, 1 factorial. 1 factorial es 1, 24, que son todas estas de acá, ¿no? Aquí hay 6, aquí hay 6, aquí hay 6, y 6 por 4, 24. ¿No? Ahora vamos a explicar lo que son selecciones o combinaciones. Bien, dado un conjunto de tamaño n, los elementos siempre tienen que ser distintos. N objetos distintos. Entonces, entendemos por selección o combinación. Prefiero la primera palabra, selección, al número de subconjuntos selecciono a cualquier subconjunto del mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar para el conjunto que consta de 5 elementos, A, B, C, D, y 5. Entonces, hay 5 elementos distintos. ¿Qué es una selección o combinación? Es cualquier subconjunto de este, ¿no? Entonces, puede manejar como sinónimos, selecciones o subconjuntos. Son, y aquí hay hartos, ¿no? A ver, vamos a ver si voy a poder hacer. Está el conjunto vacío. Conjunto vacío. Está los que tienen un elementito. Noten que cuando pongo las llaves no importa el orden. Aquí, como tiene un elemento, no se nota tanto la diferencia de que ponga llave o no, pero son los conjuntos singulares, conjunto con un solo elemento A, conjunto con un solo elemento B, conjunto con un solo elemento C y S. Conjunto con dos elementos, aquí empieza, hay que pensar más. AB es lo mismo que BA, por si acaso, ¿no? En la lista, cuando hago una lista de estudiantes, si lo nombro al principio o al final a un estudiante, no me va a cambiar el conjunto, ¿ya? AB, AC, AD y AE, ¿ya? Con su conjunto de tamaño 2. De tamaño 3, A, B, C, o noten que los conjuntos de tamaño 2 y de tamaño 3 están relacionados, ¿no? Aquí me estoy dando cuenta que faltan algunos más. Aquí concluyo, no sé por qué termino de pensar con A. A ver,
AB, AC, AD, AE, luego puede ser BC, luego BD, luego CD. A ver, ¿falta alguno más? DE. Falta BE. Ah, ya, cierto. No sé por qué me estoy olvidando con la E. Ya. BE, CD, DE también, creo yo. CD y finalmente DE. Ya, a ver. Ya está completo todo, ya. Entonces, lo mismo hay que pensar para de tamaño 3, ABC, también puede ser ABD, y bueno, noten que hay una relación entre los conjuntos de tamaño 2 y los conjuntos de tamaño 3 directa. Por ejemplo, ABC está relacionado con DE. ¿Cómo es que está relacionado? Son complementarios, ¿no? ABC y DE son complementarios, una partición, si quieren, de este conjunto. Bueno, en palabras más sencillas, los elementos que no estoy mencionando aquí están aquí. Entonces, lo mismo puedo hacer con cada uno de estos para no pensar más. Entonces, aquí sería el primer conjunto AB está asociado con CDE. El segundo conjunto AB, digo AC, está relacionado con BDE. Bueno, después pongo las comas, ¿ya? El tercer conjunto AD está relacionado con BCE. El cuarto conjunto AE está relacionado con BCD. El conjunto BC está relacionado con ADE. El conjunto BD está relacionado con ACE. El conjunto BE está relacionado con ACP. El conjunto CD está relacionado con ABE. El conjunto CE está relacionado con ABD. Y luego el conjunto DE está relacionado con ABC. Entonces, como hay 10 conjuntos de tamaño 2, también tiene que haber 10 conjuntos de tamaño 3. A ver, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. He hecho el conteo completo. ¿Ya? Entonces, noten esa propiedad que ocurre para cualquier n y r. ¿Ya? R es el tamaño del subconjunto, ¿ya? Entonces, eso ahorita vamos a explicar en el conteo. Es ahora de tamaño 4. Entonces, como hay la relación entre los subconjuntos de tamaño 2 y los subconjuntos de tamaño 3, hay una relación entre los conjuntos de tamaño 1 y los del conjunto de tamaño 4. O sea, los que no están enlistados en este conjunto tendría que ponerlos aquí para tener un conjunto de tamaño 4. Entonces sería B, C, D, E. El segundo conjunto, ¿quiénes no están listados aquí? A, C, D, E. ¿Quiénes no están listados acá? A, B, D, E. ¿Quiénes no están listados aquí? A, B, C, E. Finalmente, ¿quiénes no están listados acá? Sería A, B, C, D. Y como hay 5 conjuntos de tamaño 1, también hay 5 conjuntos de tamaño 4. Bien. Y también tiene su complemento de este conjunto vacío, que sería todo el conjunto. A, B, C, D. ¿No? Entonces, están relacionados así los subconjuntos. ¿Ya?
noten que en total hay, este sería el conjunto potencia, ¿no? El conjunto potencia. Dejen que se denota por 2 elevado al conjunto x, ¿ya? No pongo a b, pero x sería el conjunto 2 a la x, así se denota el conjunto potencia, o también se denota por una p caligrafiada de potencia. Ahora, por aquí debe haber una p caligrafiada. Una p caligrafiada de potencia. Bueno, una p caligrafiada de potencia y entre paréntesis el nombre del conjunto, ¿ya? Recuerdo que alguna vez he visto una p caligrafiada. Aquí está. Pues será, ya. Una p caligrafiada y el nombre del conjunto que en este caso estamos llamando x, ¿ya? Bueno, pero se utiliza también este 2 a la x, eso si se acuerdan de álgebra 1. Eso es por el conteo, ¿no? Si x tiene n elementos, entonces el conjunto potencia, que sería todos los posibles subconjuntos, va a tener 2 a la n elementos. Entonces, como aquí había 5 elementos, 2 a la quinta es 32, hay 32 conjuntos que hemos enlistado aquí. ¿Ya? Conteo. Ahora sí. Conteo de selecciones. A nosotros nos interesa contar el número de subconjuntos de tamaño R dado un conjunto de n elementos distintos. ¿Ya? Entonces, dado un conjunto de n elementos distintos, entonces el número de subconjuntos de tamaño R, aquí R tiene que ser menor o igual a n, si ocurriera lo contrario, la respuesta es 0. Dado un conjunto de n elementos distintos, entonces el número de subconjuntos de tamaño R está dado por, esto aquí, está dado por notación funcional C, N, R. Y eso es igual a 1 entre R factorial por P en R. Está relacionado con las variaciones o arreglos. Al final, lo que hemos hecho aquí, la diferencia es que aquí hemos seleccionado y permutado. Aquí solamente estamos seleccionando. ¿Ya? Si quieren, la permutación es igual a la selección, la permutación o los arreglos es igual a la selección por la permutación, esto sería multiplicar, de los R objetos. ¿Ya? Entonces, esto es igual a n factorial entre R factorial por n menos R factorial. ¿Ya? Eso es. Entonces, así, el número de subconjuntos de tamaño R menor o igual a 5 del conjunto ABCD que hemos hecho hace rato es, si R es igual a 0, o sea, si quiero
que no tenga ningún elemento el subconjunto, entonces es C de C5, 0, y esto es igual a 5 factorial entre 5 factorial, no, 0 factorial por 5 menos 0 factorial. Entonces esto es igual a 1. Si quiero contar el número de subconjuntos de tamaño 1, entonces es 5, C5, 1, y en vez de 0 le reemplazo 1, y vamos a tener 5 factorial entre 4 factorial es igual a 5. Si R vale 2, entonces este conteo de 1 me está diciendo que hay un solo subconjunto. Este, por si acaso, es el subconjunto vacío, ¿no? Que no tiene ningún elemento. Ahora, este 5 me está diciendo que hay 5 subconjuntos de tamaño 1, que serían estos aquí. Ahora vamos a obtener 10, ¿ya? Que serían los 10 subconjuntos de tamaño 2. ¿Ya? Que es en ese cálculo es igual a 10. Para 3 también es 10. Ya les he explicado que hay una relación entre conjuntos y sus complementos, ¿no? Entonces aquí también esto es 10. Para 4, el conteo hemos visto que es 5 también. Y finalmente para 5 el conteo es 1, que sería todo el conjunto. Bien. Entonces, aquí están los conteos y aquí están los conjuntos, ¿ya? Los conjuntos en cuestión. Entonces, note que casi utilizo otra notación. Después, en la siguiente clase, les voy a explicar otras notaciones. Note que 5 de L es igual a C5 de 5 menos L, ¿no? Entonces, si R vale 0, entonces 5 de 0 es igual a C5 de 5. Si R vale 1, C5 de 1 es igual a C5 de 4, y así. ¿Ya? Pero esto no es un hecho aislado, sino que ocurre de manera general para cualquier N y R. ¿Ya? ¿Una pregunta hasta aquí, jóvenes? Y tenía una preguntita, solo por curiosidad más o menos, he visto que se puede hacer en la calculadora lo que es combinatoria este tema, y no sé si es que me puedes decir que se puede, digamos, hacer operaciones como lo que hemos visto en la calculadora. Ah, sí, les voy a enseñar las siguientes clases cómo utilizar la calculadora para hacer esos cálculos. ¿Ya? Sí, porque tenía esa curiosidad más o menos. Sí, las siguientes clases les voy a enseñar a hacer estos cálculos en calculadora. Pero sí, Ya, es está la C y la P, ¿no? Calculadora, les voy a explicar. Ya, muchísimas gracias, Miguel. No hay problema. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, nos veríamos la siguiente semana. Ya saben que voy a colgar el link minutos antes, y entonces vamos a pasar clases y estén atentos también a las evaluaciones continuas. No voy a poner ninguna evaluación continua para la próxima semana. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta la siguiente. Hasta luego. Inge, los videos de la anterior clase y de esta clase lo va a subir. Sí, voy a colgar los links mañana.
Los fines de semana sí. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego.